Hermanos, que Dios les bendiga. Por ahí escuché un predicador que utilizó una frase que me llamó mucho la atención y yo la he seguido utilizando también, porque me pareció muy interesante y acertada. Él enseñaba que ninguna persona cae en pecado de la noche a la mañana. Nadie fracasa de un momento a otro, que todo es un tiempo que se va preparando y que se va consintiendo en nuestro interior al cederle lugar a eso en lo que nosotros un día caímos. O sea que estuvimos coqueteando, estuvimos permitiendo, estuvimos buscando, estuvimos consintiendo en lo que sabíamos que nos podría lastimar y lastimar a otras personas. Y al final de cuentas, cuando pasaron los días o los meses, no sé, dependiendo a la entrega a esa área en la que tú caíste, fracasaste, tuviste una derrota, una vergüenza, el pecado te alcanzó y sufriste, perdón, el estrago, la consecuencia se está reflejando después de tanto tiempo que estuvo escondido, de que mentías, de que lo ocultabas, salió a la luz. Y todo el mundo te conoce como te conocía Dios, te conoce que eras débil, que fracasaste, que fallaste, y la mayoría se aleja de ti. El único que aún se queda ahí es Cristo Jesús. Y yo encuentro ahí el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de la gracia, porque en estos tiempos estamos viviendo un evangelio de juicio y condenación. Y yo no digo que no se deban evaluar las actitudes y conservar el fruto del Espíritu. No, no, no. No me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es que cada día nosotros nos esforzamos por vivir mejor en Cristo. Pero sin duda vendrían tropiezos, sin duda caeríamos. Y cuando veo que un hermano falla o cae, la congregación, lejos de tenderle la mano, de visitarle, de ir a su casa, de hacerle montón y hacer oración por él, lo estamos juzgando, lo estamos condenando, lo estamos calumniando y lo traemos hasta en chismes. Y la palabra nos enseña a restaurar, no a condenar. El único que tiene el poder para condenar es Jesús y todavía no ha llegado ese momento. Y cada uno de nosotros seremos condenados o salvados de acuerdo a nuestro comportamiento ante la presencia de Dios, ante la sociedad y la palabra que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Veo mucho movimiento en las redes sociales, no nada más acerca de esto, sino también temas doctrinales. Estoy viendo diferentes perfiles de personas que supuestamente pues enseñan la palabra o predican la palabra y ponen un tema polémico, ponen una doctrina y ahí hay cientos de comentarios, y no es que miles de comentarios opinando, parecen expertos. Fíjese qué tremendo, parecen más expertos los que escriben abajo en la caja de los comentarios que los que están exponiendo la palabra. Desde ahí el orden está invertido, no es correcto. Dios llamó a pastores, Dios llamó a maestros para que ellos trazaran la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, verso número 1 nos dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros mismos. Y en las redes sociales yo veo un montón en los comentarios de maestros, parecen teólogos, parecen apologéticos, parecen máster, parecen doctores en teología. Y ellos resulta que saben más que quien dio la enseñanza o la escribió o puso un video o, o un audio. Y a mí me sorprende mucho porque hoy estoy leyendo un tema acerca de los dineros en la iglesia. Ya la gente está siendo influenciada por este espíritu demoníaco, porque no es otra cosa que una estrategia de Satanás. Como te dije al principio, no vas a caer de la noche a la mañana. El diablo tiene muchas estrategias y lo va a intentar de una y de otra manera. Si no te saca por lo moral, o si no te saca por lo económico, te va a buscar el área donde tú flaquees. Y mucha gente se está descubriendo cuál es su flaqueza. A lo mejor en lo moral están bien, qué bueno. Son fieles a Dios, son fieles a sus parejas, son fieles a su familia. Dios te bendiga mucho, porque necesitamos ser así, fieles a Dios y a nuestras parejas y a nuestros hijos. Pero encuentro que cuando ponen un comentario o una plática acerca de los diezmos, la mayoría en ese post que yo estuve leyendo, estaban en contra de dar el diezmo a la iglesia, que porque, pues que es del Antiguo Testamento, que era de la ley de Moisés. Y le digo, ahí salen los maestros, los teólogos, pero si tú te das cuenta, ellos no se dedican ni le dedicaron tiempo a la palabra de Dios para ser preparados e instruidos, si no, no estuvieran hablando así. Tampoco Dios les dio la confianza, por algo no los llamó, porque
pues no saben enseñar. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. La palabra de Dios dice que el diezmo es un principio. La palabra de Dios dice que las ofrendas son la forma en que la iglesia también sustentaba no solamente a la comunidad o a la congregación, al edificio, sus necesidades como el pago de la renta, algunos no tienen edificio propio, la luz, el agua, la compra de sillas, o sea, hay muchas cosas, pero la gente hoy está viendo nada más que el dinero no se debe de canalizar al ministerio pastoral, porque dicen que son huevones y que tienen que trabajar. Cuando en el libro de los Hechos el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, Jacobo, Santiago y más estaban reunidos y había un problema, que las viudas de los griegos eran desatendidas por los hebreos. Entonces, ellos escogieron a los diáconos, ya lo sabe usted. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón hicieron esto? Porque el apóstol Pedro dijo, me parece bien a mí, al Espíritu Santo y a nosotros, que nosotros deleguemos a personas para que hagan ese trabajo. Y nosotros, los del llamado, los del ministerio, nos encarguemos del estudio y la oración, el estudio de la palabra y la oración para ministrar la palabra de Dios. O sea que el estudio de la palabra conlleva mucho tiempo y es un trabajo. Aunque muchos no lo vean de esa manera, sin importar lo que tú pienses, porque no nos basamos en lo que tú pienses, nos basamos en lo que está escrito y la palabra nos enseña que es un empleo, que es un trabajo y que es un llamado, es un oficio, así como el tuyo de andar eh, curando a las personas, que eres abogado, si eres maestro, si eres doctor, lo que tú quieras, ese es tu trabajo. Quizá para mí es un trabajo, por ejemplo, el de la abogacía, de lo más miserable porque son unos ladrones, así lo puedes ver tú. Yo también puedo objetar eso acerca de tu trabajo. Puedo decirte que vives de los impuestos y que trabajas muy pocas horas. Sin embargo, no es la cuestión contender, sino entender que esas palabras, esos principios, Dios los estableció. Si no quieres dar, si no quieres bendecir la obra, no lo des, pero cállate la boca y deja que los demás lo hagan. Porque el diablo así empieza a trabajar en un área donde te duela. Y tal parece, perdón, que a los que están en contra del diezmo y de las ofrendas, les duele lo económico, o sea, son tacaños, son ávaros y no saben darle al Señor lo que es del Señor. En la palabra se nos enseña a ofrendar, a diezmar, se nos enseña incluso a dar primicias. Son principios. No vamos a discutir si es del antiguo, porque el antiguo y el nuevo forman la Biblia, la palabra de Dios. Y del antiguo, aunque no seamos pueblo de Israel, tomamos principios, tomamos modelos que funcionan y los traemos aquí, los enseñamos, los expresamos y la gente a voluntad lo hace. Pero la gente que da el diezmo y que ofrenda y que apoya y que comprende, que es entendida, no es la que está escribiendo en las redes, están escribiendo los tacaños, los ávaros, los que no se han convertido. Y son esos los que están infiltrados y que vienen a reducir nuestra libertad a esclavitud. Pero el apóstol Pablo nos enseña que seamos entendidos y que no nos dejemos manipular por ese tipo de enseñanzas. Porque si usted no está dando, ¿qué moral tiene entonces usted para decir no le demos porque son unos huevones, son unos mantenidos, no están usando bien el dinero? ¿Acaso lo puso el gobierno a usted o lo eligieron en la iglesia para que usted estuviese observando la distribución y la administración del dinero? No. Entonces usted ni se congrega, usted ni ha nacido de nuevo, usted ni siquiera pertenece a alguna iglesia y si pertenece, solamente será en nómina. O sea, está escrito ahí en un libro de la iglesia local, pero dudo mucho que pertenezca porque estás estorbando, estás perturbando, estás confundiendo a mucha gente que tiene buenas intenciones, que tiene buen corazón y el deseo de sembrar en la obra de Dios. Cuando un servidor fue salvo, no necesitó ser discipulado en cuanto a los dineros. Yo comprendía que había necesidades, y empecé a participar en el dar. Ahora, nosotros somos llamados a eso, pero no todo lo vamos a hacer, claro, claro, pero ¿qué tal cuando alguien enferma en tu casa? Ahí sí te vuelves muy espiritual y quieres que el pastor esté ahí, pero nunca lo apoyaste. Sin embargo, este hombre o esta mujer de Dios ahí está orando por los tuyos, por tus hijos que están perdidos, por tu esposo que te es infiel, por el trabajo que no te alcanza o porque tienes mucho dinero pero no tienes paz, estás vacía en tu corazón, estás muerta espiritualmente, estás yendo a la iglesia pero estás muerta porque tienes malos sentimientos, malos pensamientos en cuanto a los líderes que Dios puso.
Una cosa es lo que tú pienses y otra cosa bien diferente es lo que Dios diga. A Dios no le afecta lo que tú pienses. Todos tenemos libertad de expresión, pero no vayas en contra de la palabra porque te vuelves un hereje, te vuelves un falso hermano, un falso maestro. La palabra de Dios enseña que hay necesidades básicas. Así como en tu casa tú no recibes a tu esposo y lo abrazas y lo besas y le dices, ¿qué vamos a comer? Es que no hay trabajo, no hay dinero, entonces vamos a abrazarnos y a besarnos y a orar unos por otros y eso vamos a comer. No. O sea, la ingenuidad y la ignorancia en la mente de las personas que están en contra de dar a la ofrenda y el diezmo o la primicia o lo que como se maneje en tu iglesia, es porque en realidad están confundidos porque el sistema de este mundo se maneja por dinero. Se maneja por tú pagas y a ti te dan. Entonces, si no hay dinero en un pastorado, si no hay dinero en los maestros, si no hay dinero con los evangelistas, ¿de qué van a vivir? Ellos también tienen familia, ellos tienen esposa, ellos tienen hijos a quien sostener, a quien mandar a la escuela, a quien vestir. Y ellos fueron llamados, apartados del mundo. Muchos de nosotros fuimos llamados, incluso de nuestros propios trabajos o de las empresas y negocios que teníamos. O sea, yo no vengo de estar sentado en una banqueta o en una calle abandonada. Venimos de dejar nuestros propios empleos y nuestros recursos económicos para empezar a vivir por fe y servirle a Dios. Y con el tiempo y el paso de los años, Dios nos alcanza y nos da el favor después de que nos prueba y nos aprueba para ser hombres sostenidos por las ofrendas y por los diezmos. Así es que termino este video. Yo lo que veo en los comentarios de las redes sociales, más que no comprender la doctrina, es un ataque satánico directo a la ofrenda y al diezmo. ¿Por qué? Porque lo económico es un área importante. Usted, si no tiene dinero, pues simplemente no puede comprar, no puede comer, no puede hacer nada y empiezan los problemas en la casa y en los hogares. Entonces, el dinero, lejos de verlo como un lujo, es una necesidad básica. Además, la palabra dice básica. Muchos se van con la excusa de que hay pastores que traen carros del año y que aviones y que tienen unas mansiones. No. O sea, no se equivoque, hermano, no se confunda. Esto es bien sencillo. El 90% de los pastores no tiene eso. Es un pequeño grupo, es una excepción. Y si Dios los bendijo a ellos o están usando malos recursos, pues será responsabilidad de ellos y Dios. En aquel día Dios les pedirá cuentas. No te desesperes, tú no eres Dios. Si no te parece, vete de esa iglesia. Tan sencillo como eso. No haga problemas, déjelos vivir en paz. Viva y deje vivir. Entonces, el mundo va a seguir avanzando por más adversarios que haya en contra del diezmo. De aquí a que yo termine mi tiempo y muera y parta con el Señor, se seguirá hablando de la ofrenda, se seguirá hablando del diezmo, porque es la manera en que la Biblia nos enseña. Han pasado más de 2000 años y no han podido destruirlo. ¿Será que es bíblico? ¿Será que es el deseo de Dios? ¿Será que hay un pequeño remanente en contra de todo esa bola de brujos y endemoniados que no quieren dar un poco de lo mucho que les es dado? ¿Cuánto cuesta la salvación de tu alma? ¿Qué precio tiene el que sea sano un hijo tuyo de cáncer? ¿Qué precio tiene que se le quite a alguien una enfermedad terminal, una parálisis cerebral? ¿Qué precio tiene? Porque yo he visto todo eso en mi ministerio, desde parálisis cerebrales hasta cáncer sanados, hasta ciegos viendo, hasta sordos escuchando, y eso no tiene precio, y si tiene precio es muy costoso. ¿Y qué se le da al pastor? Nada. ¿Qué cobra? Nada, porque esto es gratis, porque Dios nos capacitó y nos dotó con los dones del Espíritu Santo para administrarlo a su iglesia y al pueblo que no conoce a Dios. ¿Y cómo se sostiene ese ministerio? Con ofrendas y con diezmos. Esa es la forma bíblica correcta, teológica, que encontramos en la palabra de Dios. A menos de que usted esté leyendo los cuentos de Condorito, TV Notas, entonces lo puedo comprender, que usted es una persona neófita, indocta, y que no conoce las Sagradas Escrituras, y que por eso está mareado, está perturbado y endemoniado. Pero la palabra de Dios nos enseña que es mejor o es más bienaventurado dar que recibir, y que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, no es gran cosa si cosechamos también de ustedes lo material. Bueno, hermanos, este solamente es un video porque yo miré ese comentario. En realidad me sorprende el engaño que el enemigo tiene en esta vida. Ellos terminan en los comentarios diciendo que ya no vayan a las iglesias, que se van a salir y que mejor cada quien ore en su casa, que lean la Biblia en su casa. Y ese es
siguiente paso que el enemigo ya les sembró en su cabeza. Primero empezaron dejando de ofrendar, dejando de diezmar, ahora ya no se quieren congregar, ahora dicen que no necesitan un pastor, que tienen que orar en sus casas y que lo pueden hacer y que Dios allá está y que hay ángeles y querubines. Y dices tú, ya ves cómo todo empezó, como se lo dije en un principio. Nadie cae o nadie sale de la congregación y de la presencia de Dios de un día para otro. Se van retirando poco a poco, se van enfriando, se ponen tibios y al final Dios los vomita. ¿Por qué? Porque no se acomodaron a los mandamientos. Usted no va a acomodar la palabra a su conveniencia. Usted se va a acomodar a lo que está escrito. Si no le gusta, este no es su lugar. Busque otro o vuelva a la iglesia tradicional. Pero este no es su lugar, porque la palabra no se usa para el beneficio, se usa para que nosotros nos transformemos y nos amoldemos a la escritura, no la escritura a los caprichos y a las ideas que hay en cada uno de ustedes. Ellos terminan saliéndose de la iglesia y luego terminan perdidos en el mundo, divorciados, en las drogas, en el alcohol, en prisiones o en la idolatría, nuevamente perdidos. ¿Y a qué va todo esto? Por no querer dar una pequeña aportación. Y además, nadie lo obliga. Quédese en la iglesia. No diezme, pero cállese la boca. No contamine con su avaricia a los demás. Deje que cada uno de los que están ahí decida por su propia cuenta. No se obliga, se enseña, se expone y el Espíritu trabaja. Con 10 o con 5, pero es suficiente. Y Él se vale por otros recursos para canalizar lo que tú le niegas y traerlo. El ministerio, llamado por Dios, y la iglesia, siempre van a funcionar, porque no es algo que el hombre haya iniciado, es una obra de Dios. Dios les bendiga.